presencia de César Rodríguez. César es representante de Asociación Habitable, que como bien sabéis es una plataforma de vecinos y de vecinas de Granada que nace con el objetivo de exigir tanto al Ayuntamiento de Granada como a la Junta de Andalucía que pongan límites a la masa de portadas de turismo que anega este barrio, bueno, y en general todo el conjunto histórico de la ciudad de Granada. Os comento un poco cómo va a ir la dinámica de la mesa redonda, que no quiero robarles mucho tiempo. Cada uno de nuestros ponentes va a intervenir brevemente al principio, exponiéndonos los aspectos que consideran más interesantes en relación al tema de la vivienda, el tema de la crisis del acceso a la vivienda, y después vamos a intentar tocar tres bloques distintos. Uno que va a versar sobre las causas de la situación de la vivienda en España, un tercer bloque que va a analizar las posibles soluciones, tanto a medio como corto como a largo plazo, de la crisis habitacional, y un tercero donde vamos a intentar analizar los movimientos ciudadanos en torno a esta problemática. Posteriormente, cuando terminemos, habrá una ronda de preguntas de vosotros y de vosotras, del público, que seguro que también son muy interesantes. Sin más, porque tenemos tiempo ajustado como siempre, pasamos a primero que ponga Carla, si te parece, y diferente esos 10-15 minutitos de intervención. Vale. Luego, ¿me escucho? Sí, genial. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con vosotros esta tarde. No me encuentro súper bien, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Yo creo que la parte interesante de esta charla van a ser precisamente las preguntas, pero igual está bien empezar contando un poco dónde estamos y hacia dónde vamos, cómo hemos llegado hasta aquí y el porqué de un sindicato de inquilinos, que es básicamente la organización a la que yo vengo. Bueno, ¿esto es de la vivienda? Sí. No vale. Bastante. Vale, ahora mismo lo que estamos viendo en el Estado español y en muchísimos países a lo largo del mundo es que la población inquilina no para de crecer, ¿no? Cada vez somos más los que no vamos a poder acceder a la llamada sociedad de propietarios y que vamos a vivir de alquiler. El alquiler ya no es una cosa de jóvenes, de la gente más vulnerable, sino que representa la opción mayoritaria para la población de hasta 45 años en las grandes ciudades en el Estado. Y lo que vemos es que por una parte cada vez hay más inquilinos, ¿no? Y por otra parte cada vez hay más propiedad en menos manos. Es decir, que hay un sector rentista que cada vez es más amplio, ¿no? Para que tengamos una idea, en España el 94% de la población usamos las viviendas para vivir, es decir, ya sean inquilinos o propietarios de su propia vivienda, el 94% no hacemos negocio con la vivienda, y hay un 6% que se dedica a vivir de rentas, no a vivir de rentas inmobiliarias, que cada vez acumula una parte más grande de este parque, ¿no? Y esto no es un momento concreto en la historia, cuando no es unos años de crisis y después vamos a volver a ser todos propietarios, sino que lo que vemos es que esto no va a dejar de pasar. Para que nos hagamos una idea, 7 de cada 10 inquilinos no van a heredar nada, y de estos 3 inquilinos que vayan a heredar algo, la mayoría van a ser herencias compartidas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el problema de la vivienda no es solo un problema de ahora, del acceso a la vivienda y de que no podamos pagar el alquiler y de los que sí podemos pagar el alquiler, que dedicamos medio sueldo a mantener a un rentista, sino que lo que estamos viendo es que en nuestra sociedad está funcionando a 2 velocidades, ¿no? Hay unos que jamás podremos comprar porque no podemos ahorrar, porque nos gastamos todo el dinero en pagar el alquiler, y hay otros que cada vez van a acaparar más y más y más vivienda, ¿no? La situación actual, para que nos hagamos una idea, es que los caseros de media cobran el doble que los inquilinos
sin tener en cuenta los ingresos que perciben de los alquileres. Es decir, hay una población que cobra la mitad que otra, que son los inquilinos, y cada mes le pagan un impuesto al más rico, ¿no? Por lo tanto, se trata de un proceso de transferencia de rentas de la mayoría más humilde a la minoría más rica del país. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esto que llamamos rentismo no sucede por arte de magia, sino que en nuestro estado se han implementado una serie de leyes que básicamente han hecho que esto suceda, que este acaparamiento suceda. Yo creo que es muy importante, y tampoco quiero alargarme muchísimo como hemos llegado hasta aquí, pero decir que en la crisis de 2008 los bancos acaban acumulando muchísimas viviendas, ¿no? Viviendas de gente desahuciada, de constructoras que han entrado en quiebra, etc. Y la Unión Europea básicamente lo que hace es llamar la atención de España y decir, oye, estas viviendas se están devaluando, esto hace que los bancos tengan mucho riesgo y tenéis que deshaceros de ellas. Entonces Rajoy tiene una gran idea que es ¿por qué no creamos las condiciones para que esta bolsa de viviendas enorme se la queden los fondos de inversión, ¿no? Que los fondos de inversión las compren de los bancos. Pero ¿cómo hacer para que un fondo de inversión llegue a un país y empiece a invertir en vivienda? Esto se hace a través de modificar muchas leyes para que sea atractivo invertir en el mercado del alquiler. ¿Qué se hace? Primero, se dan beneficios fiscales, ¿no? Los fondos de inversión en España dejan de pagar impuestos, pagan un total de 0 impuestos, esto ha ido cambiando un poco, pero en su inicio no pagaban nada. Se recortan los derechos de los inquilinos, en ese momento los contratos pasan de 5 a 3 años y en muchas partes del Estado lo que se hace es vender vivienda pública a fondos de inversión como Blackstone para dar un pistoletazo de salida, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, regala prácticamente vivienda pública a Blackstone como para decir venid a España e invertir en vivienda de alquiler. Entonces, en vez de llegar a fondos de inversión, tienen un modelo muy claro, ¿no? Que es comprar vivienda, subir los precios, demostrar que son rentables y al cabo de poco tiempo venderla a otro fondo. Ahora me podríais preguntar si realmente los fondos tienen un peso tan grande en nuestro mercado, ¿no? Y probablemente no lo tengan tanto, pero los fondos tienen un efecto influenciador en el mercado. Es como si los fondos fueran youtubers o influencers del mundo inmobiliario. Cuando los fondos empiezan a hacer subidas muy fuertes y cuando se les ha generado un marco legal que favorece estas subidas, las inmobiliarias se animan, ¿no? Y dicen, bueno, si el de al lado está cobrando 1.500 euros por un alquiler, yo voy a hacer lo mismo. Y las inmobiliarias acaban teniendo un papel muy coordinador en el mercado e incentivan que propietarios más pequeños tengan el mismo de conductas pues muy abusivas, básicamente. Entonces, esto nos ha llevado a una situación de subidas muy drásticas, de barrios que se están vaciando de vecinos y también a un modelo urbano donde se empieza a normalizar que la gente tenga que desplazarse a vivir muy lejos y volver a trabajar a la ciudad, ¿no? Y los que nos quedamos también nos estamos acostumbrando a tener que dedicar una parte pues, muy bochornosa de nuestro sueldo a mantener a alguien que no tiene que trabajar porque le mantenemos nosotros. Entonces, frente a esto, hace 7 años nacen los sindicatos de inquilinos, que básicamente nuestra hipótesis es que esta crisis del alquiler es una crisis cocinada políticamente, no es un accidente. Se ha organizado una serie de cosas para que esto pase y, por lo tanto, que si nosotros nos organizamos, podemos pinchar esta burbuja. Y esto se hace de varias formas, ¿no? Por una parte, a nivel 1 a 1 con nuestros caseros, es decir, no es lo mismo que yo, Karma, sola, intente negociar con mi casera y le pida que no me suba el alquiler, a que yo pique la puerta de todos los vecinos de la misma casera y pidamos una negociación colectiva.
Entonces, la acción sindical es una parte muy fuerte de lo que es un sindicato de inquilinos, ¿no? Es adoptar muchas herramientas que vienen del sindicalismo laboral y traerlas al mercado de la vivienda. Y aquí yo creo que para que os hagáis una idea os contaré un poco una de las estrategias principales que usamos a nivel de acción sindical, que se llama Nos Quedamos, que básicamente consiste en que cuando tú recibes una notificación de que te vas a subir al alquiler o de que te quieren echar, lo primero que haces es investigar la propiedad, ¿no? Nos han dicho que vivimos en un país de pequeños propietarios muy atomizados, señoras jubiladas que viven del alquiler de tu piso, y lo que nos estamos dando cuenta es que esto es como un unicornio, es decir, que existen muy pocos casos. Entonces, el primer paso es ir al registro de la propiedad y averiguar realmente a quién pertenece tu vivienda. Ahí muchas veces nos damos cuenta que la historia que nos han contado no es cierta. Es decir, que la historia que nos habían dicho de que realmente tu casero era una persona que solo tenía un piso y que dependía de tu alquiler para sobrevivir es falsa. Es una persona que tiene 8, 9, 10 pisos. Esto sucede todo el tiempo. Una vez hayamos averiguado qué otras propiedades tiene, vamos a picar a la puerta del resto de vecinos, ¿no? Es decir, si a mí me quieren subir el alquiler, es muy probable que al resto de vecinos les vayan a querer subir el alquiler también. Entonces hay toda una labor de picar a la puerta y decir, ¿nos encontramos o no en la misma situación? Y entonces tratar de forzar una negociación colectiva. Lo que sabemos es que si yo entiendo que si yo quiero que no me bajen el alquiler yo sola, lo tengo muy difícil con alguien que es el propietario de mi piso, ¿no? Porque tengo miedo de que si voy sola igual no me renueven el contrato, pero las cosas cambian cuando vas con el resto de inquilinos de la misma propiedad y cuando vas con un sindicato que tiene miles de afiliados. Y de hecho durante estos años hemos conseguido sentar a negociar pues, a Blackstone, a Goldman Sachs, a Cerberus y a miles de inmobiliarios. O sea, todos los grandes fondos han acabado cediendo y negociando que se renueven los nuevos contratos al mismo precio. Aquí hay un tema, que igual ya es muy técnico todo esto, pero que mucha gente se piensa que cuando se le termina el contrato se tiene que ir, ¿no? Se me acaba el contrato el día 3 y me tengo que ir. Esto es falso. Es decir, de tu casa no te tienes que ir hasta que un juez lo diga. Y por lo tanto, aunque se nos termine el contrato, hay tiempo para empezar a articular una lucha con nuestros vecinos. Entonces, por una parte, a través de esta estrategia de Nos Quedamos, hemos conseguido renegociar miles de contratos en Cataluña y muchísima gente ha logrado que se le mantenga el precio o incluso se le baje y poder quedarse en su vivienda cuando los querían echar. Pero claro, no solo queríamos tener una estrategia de acción sindical, sino que queríamos que estos derechos que estábamos consiguiendo caso a caso se convirtieran en derechos universales, ¿no? Y por esto es que también pensamos que hay que cambiar las reglas del juego y por lo tanto hay que cambiar todas esas reglas que hacen que los fondos buitre y los rentistas siempre ganen. Bueno, desde que nació el sindicato hemos conseguido que los contratos pasen de 3 a 5 años o a 7 en caso de empresas. Hemos conseguido que se regulen los precios en Cataluña, que se prohíban las subidas y se fuercen las bajadas en caso de que estén por encima de la media del precio de la zona. Esto nos lo tumbaron, pero entonces fuimos al Estado y conseguimos una ley de vivienda que es insuficiente, porque aquí hay una serie de problemas, que es que principalmente hay una parte muy grande del arco parlamentario que que es cómplice del lobby inmobiliario y ceden muy rápidamente. Pero pensamos que hay que ir más allá, es decir, que todas esas victorias que estamos ganando bloque a bloque hay que trasladarlas al ámbito legislativo. Y es por esto que lo que planteamos que hay que hacer urgentemente son una serie de medidas que creo que vamos a tocar más adelante y no me quiero anticipar a las preguntas. Pero básicamente es esto, el sindicato nace hace 7 años, ahora en Cataluña ya tenemos casi 6.000 afiliados. Y lo que vemos es que las cosas están cambiando, que al principio cuesta mucho y cuesta que te cojan el teléfono, pero ahora mismo tú llamas a una inmobiliaria y dices que es del sindicato de inquilinos y tienes una cita y tienes una capacidad muy grande de negociar tu contrato. Entonces, de eso se trata un sindicato, ¿no? De que si vamos solos
pues nos ahogan cada vez más, pero si vamos juntos las cosas pueden cambiar y de hecho ya están cambiando y están cambiando en todo el Estado. Muchas gracias. Damos la palabra a César. Perdón un momento que he sido un desconsiderado y no he presentado a Arturo, que acompaña a César también de Albaicín Habitable y nos va a echar una mano. Ahora, dale al botoncito. Ahora, sí, por fin. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo me he planteado, como parece lógico, empezar hablando de las motivaciones y de las razones por las cuales un movimiento como es un movimiento ciudadano y vecinal, como es Albaicín Habitable, aquí en Granada, pues pasa de plantearse una lucha, digamos, contra la turistificación, por cierto, horrorosa palabra, y contra las consecuencias en la habitabilidad de los territorios de este fenómeno. Y entonces, cómo eso va derivando cada vez más a una lucha enfocada directamente sobre la crisis de la vivienda y la crisis de acceso a la vivienda en el Albaicín. Pero me encontré antes de ayer con una noticia en El Salto Diario, que es un periódico que conozco, y que a mi parecer puede ser usada perfectamente como un objeto de reflexión sobre el enfoque que yo quiero darle a esta charla y a la crisis de la vivienda. Entonces, voy a leer un extracto, eliminando todas las cuestiones personales, y a raíz de eso, pues yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Es El Salto Diario de antes de ayer. Dice lo siguiente la noticia. 4 mujeres no sabían que tenían que marcharse de sus casas en el barrio de Zaidín, en las que llevan 10 años. Hasta que el pasado de octubre recibieron una carta del Ayuntamiento de Granada. En la misiva firmada por la Concejalía de Urbanismo se les notifica la extinción de los contratos. Interesante. Una realidad que desconocían que fuese una posibilidad cuando entraron a vivir a sus hogares. El texto expone que tienen que abandonar sin derecho a ampliar la fecha en 4 meses sus hogares, es decir, durante este mes de febrero. Según expone el consistorio granadino, el objetivo del desahucio de esta familia, le llama así, desahucio, es la rehabilitación de las viviendas para que después pasen a servicios sociales para actuación de emergencia social. O sea, obsérvese la contradicción para empezar. Según la versión del Ayuntamiento, están intentando contactar con los ocupantes y no lo logran. Sin embargo, y desde Stop Desahucio Zaidín denuncian que esto es falso. Han llegado las notificaciones y las familias están totalmente identificadas, comunicadas y localizables. De hecho, si les mandan una carta, pues con pasarse por la puerta, ¿no? Podrían contactar realmente con los vecinos. Desde Stop Desahucio Zaidín explican que estas familias viven en condiciones muy precarias, hay mucha humedad, bajantes rotas, arreglos, propiedad. Es decir, el Ayuntamiento nunca ha tocado las casas. Desde el colectivo por el derecho a la vivienda granadino exponen que el caso ha tenido un seguimiento mediático defectuoso. Defectuoso, deficiente y señalatorio con las personas afectadas. El pasado noviembre, el periódico local Granada Hoy publicaba un artículo cuyo titular decía: Urbanismo busca la solución para los 11 pisos ocupados, obsérvese la palabra, que tiene que rehabilitar para uso social en el Zaidín. Stop Desahucios denuncia que es falso, que es mentira, que sean ocupaciones, según señalan, si son casas con contrato de 10 años que han llegado a su fin y que el Ayuntamiento les exige que abandonen, pero las familias hasta este momento han estado pagando y el Ayuntamiento ha estado recibiendo las mensualidades. Bien, entonces, la cuestión es la siguiente. O sea, tenemos un colectivo de familias evidentemente en situación precaria, porque si no nadie está 10 años pagando un alquiler social en unas condiciones lamentables, a las cuales el Ayuntamiento, bajo pretexto de que quiere rehabilitar esas mismas viviendas para alquiler social, le extingue los contratos y le dice, váyanse ustedes a la calle. Vamos a ver. O sea, si precisamente la obligación de las instituciones es velar por el derecho
constitucional y humano de tener un acceso a una vivienda digna en función de los recursos económicos de cada uno, es qué hace un ayuntamiento que hasta la fecha ha puesto todo su parque público de vivienda en el mercado libre. Y de repente dice, ah, no, es que nos vamos a dedicar a vivienda social. Y para hacer vivienda social, echa a una población precarizada y la larga sin posibilidad ninguna. Bueno, yo creo que la contradicción es tan evidente que clama al cielo. Entonces, mi enfoque es el siguiente. La cuestión es cómo y en qué condiciones los sectores vulnerables y desfavorecidos socialmente pueden reclamar este derecho constitucional a acceder a una vivienda digna frente a la apisonadora del mercado que ignora cualquier condición de justicia social, de equidad, de cualquier cosa. Pero resulta que tiene esa obligación. Y entonces la cuestión es cuál es la postura de las administraciones ante este tipo de cosas. La compañera ya ha señalado que realmente en muchos casos lo que hay es una connivencia, cuando no hay una facilitación a que el mercado sea el dueño señor de un problema que es un problema de habitabilidad y del derecho de cualquier persona en función de sus recursos a tener una vivienda digna. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo es posible que en el caso que acabo de nombrar, el ayuntamiento, una institución, podría ser cualquier otra, en vez de coger y sentarse a hablar, a dialogar con los vecinos, a buscarle alternativas en función de su lugar social, el que sea, sin embargo, los pone de patitas en la calle para utilizar, vayamos a saber para qué, esas viviendas. O sea, yo creo que ahí está todo el meollo de la cuestión, ¿no? Efectivamente. O sea, tenemos un mercado depredador. Tenemos, por otro lado, unas administraciones cuya obligación constitucional es ponerle freno a ese mercado y que, sin embargo, a lo que se dedican es exactamente a lo contrario. Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos empezar a reflexionar. Ahora voy, en este espacio que me queda, en esta intervención inicial, a hablar un poquito de algo que está íntimamente relacionado con esto, que son las consecuencias sociales de la creciente sobrepoblación abrumadora de viviendas turísticas y de plazas hoteleras en el Albaicín. O sea, me interesa el aspecto propiamente social del tema. Voy a leerles el texto porque así voy a ser un poquito más preciso. A estas alturas ya está suficientemente demostrado que el crecimiento exponencial del turismo vacacional de corta duración, impulsado por plataformas de alquiler como Airbnb o Booking, tiene como consecuencia directa el encarecimiento del suelo y la subida exponencial del precio de los alquileres en ciudades con una afluencia enorme de visitantes. La transferencia del parque residencial al mercado turístico, causada por la diferencia abismal de rentabilidad, provoca no solo que gran cantidad de propietarios privados destinan sus viviendas al alquiler a corto plazo, sino que se produce un efecto llamada a la inversión nacional e internacional, con fines puramente especulativos. Las consecuencias de cultural y, sobre todo, en las condiciones de vida de los habitantes de esta zona son dramáticas. En primer lugar, como es obvio, se produce la expulsión de los barrios de sus habitantes de menor poder adquisitivo, incapacitados para poder afrontar la subida de la adquisición de vivienda nueva por parte de personas con escasos recursos. Completo el paisaje humano del barrio, poniendo zonas enteras del centro de las ciudades exclusivamente a consecuencia. En suma, se intensifica la desigualdad social. Esta es la cosa. El empobrecimiento medio en el Albaicín se manifiesta en que los vecinos dedican ahora mismo el 43% de sus ingresos al alquiler, lo que significa estar en situación de extrema vulnerabilidad. Los jóvenes que quieren emanciparse sencillamente, bueno, pues se tienen que ir, ¿no? O sea, tienen que buscar soluciones compartidas, irse de allí, etcétera, etcétera. Y el barrio se va despoblando
poquito a poquito. Después, en otra fase de la mesa, pues ya daré datos concretos de esta situación. Pero además se producen dos efectos colaterales que no se mencionan frecuentemente. Muchos vecinos se encuentran ahora aislados, viviendo en medio de un enjambre de mini viviendas de las cuales sale y entra como una procesión de hormigas un río de personas con las cuales es imposible trenzar una red de relaciones estables y familiares. El resultado es una creciente sensación de soledad, especialmente por los mayores, y un adelgazamiento del tejido comunicativo necesario para una integración efectiva en la comunidad. El segundo de estos efectos es un vaciamiento real de la ocupación y la actividad de la vía pública, con el consiguiente aumento de la inseguridad. Después daré datos terribles de esta cuestión. Y la sensación de vivir en un territorio lleno de fantasmas, fantasmas que entran, que salen, con los cuales no se establece ningún tipo de relación. O sea, de repente, lo que es el tejido orgánico de comunicación entre la gente desaparece completamente. En una posición distinta, pero también que hay que destacar, está la destrucción de cualquier rasgo de identidad local que pudiera identificar culturalmente a un sitio como el Albaicín. Aunque las viviendas de uso turístico y los apartamentos recurren a una imagen paródica, típica de lo arquitectónico, la realidad es que va cambiando poco a poco la fisonomía de los barrios tal y como los conocíamos. Y esta fisonomía es lo que hace reconocible a un territorio. Las actividades, los comercios tradicionales y de cercanía, las peculiaridades de las actitudes, los comportamientos de la gente que daban color, sabor a un panorama humano del lugar. El espacio urbano se va convirtiendo en una maqueta sin contenido. A mí me gusta más esto de maqueta que parque temático, ¿eh? O sea, lo que hay es como una especie de esqueleto absolutamente sin tejido urbano, sin tejido humano, podríamos decir. Y se rompe el vínculo entre los edificios y la forma de vida a la que servían. O sea, un edificio no es solamente una cuestión que está ahí, que ha crecido por generación espontánea. Un edificio es un testimonio a lo largo de la historia de una forma de vivir, de una adaptación al medio, de una forma de comunicación vecinal. En este sentido, no deja de ser sintomática la absoluta indiferencia de las administraciones encargadas de gestionar los modelos urbanos y de turismo ante este borrado de rasgos que supuestamente definirían a un territorio. O sea, esto es absolutamente paradójico. O sea, resulta que lo que se usa como reclamo para que el turismo llegue a un territorio, que es lo peculiar, la historia, la biografía urbana de esto, sin embargo, se deja que se borre y en su lugar lo que está pasando es que se adapta la imagen del barrio a las necesidades del turismo. O sea, en el Albaicín, por ejemplo, ahora mismo se han puesto unos empedrados totalmente folclóricos, así, absurdos, que no tienen nada que ver con tal. ¿Por qué? Porque corresponden a los trazados por donde los turistas van. Es decir, se está adecuando el barrio a los intereses de la especulación turística y les importa muy poco los rasgos que hacen que el Albaicín sea lo que es. Bien, un poquito para terminar, antes de seguir la siguiente fase, una reflexión muy evidente. O sea, ¿para qué quiere alguien coger y viajar miles de kilómetros si cuando va a una ciudad lejanísima se encuentra con comercios que tienen exactamente el mismo aspecto que el que tienen, con viviendas turísticas que son intercambiables, con restaurantes que se parecen como una gota de agua a otra gota de agua? O sea, ¿qué está pasando? La ficción esta que hace que alguien vaya a un sitio y esté de espaldas absolutamente a la historia y a la sociedad real del sitio. Bueno, hay muchas cuestiones que vamos a ir hablando, pero yo quería dejar así este principio para pensar. Bueno, muchas gracias, sobre todo por ceñiros al tiempo tan limitado que hemos dejado en esta primera intervención. Ahora vamos a tener ocasión de
que se exponga más en profundidad lo que habéis comentado. En relación a las causas de por qué los precios de la vivienda y en especial los precios del alquiler no dejan de subir de forma exponencial, se repiten principalmente dos ideas. Una que está centrada en la demanda, con el crecimiento demográfico como un factor clave. Se dice que hay una fuerte demanda de vivienda por la formación de nuevas familias. Según los datos del Banco de España, al año se forman más de 100.000 familias nuevas en el Estado español y esta demanda de vivienda no queda cubierta con el parque actual de vivienda. Este desequilibrio entre oferta y demanda, se dice, la idea que impera, es el que provoca la subida de los precios, tanto de la compra como especialmente del alquiler. Por lo que determinados sectores políticos y económicos arguyen como panacea y como varita solución mágica que la solución tiene que ser la construcción de nuevas viviendas. ¿Bien? Esto nos suena de algo. Hay otra de las ideas que se destacan, o la segunda idea que se destaca, es que la causa de la emergencia habitacional se centra en la llamada financiarización, otro palabra maravilloso, que quiere decir que la vivienda se está convirtiendo en un activo financiero, como otros tantos, como las participaciones en acciones de sociedades, con la inversión en oro, etcétera, etcétera, y esto hace que haya un detrimento en la función social de la misma, en la función social y constitucional de la misma. Esto opera no solo en el mercado de compra, como antiguamente, sino también en el mercado de alquiler. Pues se ha visto que tiene una enorme rentabilidad, como lo han comentado Karma y César. Encontramos datos que denotan esta financiarización de la vivienda, como es que 1 de cada 3 viviendas se adquieren sin hipoteca. Karma me ha comentado que en realidad se acerca más a la mitad de la vivienda que se compra actualmente, se está adquiriendo sin hipoteca. Las personas o las entidades invierten su ahorro en bienes raíces. Otro dato interesante es que la compra de vivienda por extranjeros ha pasado de un 7% en el 2007 al 21% en el primer semestre de 2024. Desde este enfoque, el problema no es tanto que no haya vivienda, sino que se está haciendo un uso especulativo de ella. La pregunta que os planteo es, desde vuestro punto de vista, qué peso tienen estas dos razones en la actual crisis de acceso a la vivienda y si existen otro tipo de factores que puedan contribuir a este auge de precios. Cualquiera de los dos. Sí, bueno, agradezco mucho esta pregunta porque realmente es bueno tener un espacio para hablar mediadamente de la oferta y la demanda y qué papel juega en el mercado del alquiler, porque es algo que nos bombardean constantemente con este elemento. Entonces intentaré hacer primero oferta, luego demanda y luego analizar un poco lo que está pasando. Primero de todo, ahora mismo nos dicen el mismo Banco de España que habría que construir 600.000 viviendas hasta finales de 2025 si quisiéramos solucionar la crisis de la vivienda. Bueno, primero de todo yo creo que hay que hacer un poco de memoria de nuestra historia reciente para darnos cuenta que esto no tiene mucho sentido. Me explico. En la crisis del 2008, en los años del boom inmobiliario, fueron los años donde más oferta se generó en España. En ese momento España estaba construyendo más vivienda que Francia y Reino Unido juntos. Es decir, en los años donde más creció la oferta, más se construyó, también fueron los años donde más subieron los precios. Por lo tanto, más oferta no tiene por qué derivar en oferta, es más oferta, pero no menos precios. Entonces, después, cuando hablamos de oferta, yo creo que es importante hablar de que tenemos una parte de la oferta que está secuestrada. Vivienda que está vacía, mucha vivienda en mano, o sea, vivienda turística, mucha vivienda de temporada. De hecho, España es el país de la OCDE es el segundo con mayor cantidad de pisos vacíos de temporada o
turísticos en España en general representa un 30% de la oferta, o sea, un 30% de la oferta está secuestrada, pero evidentemente en ciudades, o sea, en grandes ciudades esto es mucho más en algunos casos. Entonces, antes de empezar a decir vamos a construir, que evidentemente es algo que interesa mucho a un sector de la economía, habría que ver cómo garantizamos que el parque ya existente obedece algún tipo de función residencial. Después hay otro componente que creo que es interesante con la demanda. Creo que hay que ir un poco con cuidado con los argumentos de demanda y los argumentos demográficos. Con este tipo de argumentos, o sea, esos son el tipo de argumentos que han hecho que Wilders gane en Holanda y que con el cual las extremas derechas se están haciendo muy fuertes, ¿no? Básicamente, el problema de la vivienda es un problema complejo y, evidentemente, pues culpar a que hay muchos migrantes lo explica de forma muy fácil, pero creo que hay que desmontarlo como por partes, ¿no? Primero de todo, a lo largo de la historia, como veíamos antes, que más oferta no implica menos precios, también vemos que las épocas donde hemos tenido un crecimiento demográfico otras veces de la historia tampoco ha derivado en un aumento de precios. Esto lo hemos estudiado en Barcelona y estoy segura que lo podríamos estudiar en varias ciudades. Lo que creo que sí que es interesante de la demanda es que aquí tenemos una demanda hinchada, ¿no? Antes se mencionaba que hay una parte muy importante de las compras en ciudades como Barcelona, ya son el 60%, que se dan sin hipoteca. Entonces, ¿quién puede comprar un piso sin hipoteca? Un piso sin hipoteca lo puede comprar o alguien que es muy rico o un inversor, ¿no? Un inversor sea una persona o sea un fondo de inversión. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que esta demanda no refleja el precio que puede pagar una persona corriente trabajadora, sino que refleja unos precios de un grupo de inversión que puede echarle mucho más dinero del que podría echarle una persona normal. Por lo tanto, eso de que la oferta y la demanda se autorregula, más allá que los últimos 10 años en este país nos demuestran que es falso, ¿no? Que el mercado, lejos de autorregularse, bueno, nos estamos prácticamente a punto de estallar. Lo que vemos es que es una demanda falsa. Es decir, cuando tú vas a comprar un piso y tú estás compitiendo contra un fondo de inversión, es una demanda como ficticia, básicamente. Y por último, que creo que cuando se habla de demanda y oferta y cómo se autorregula, hay que tener en cuenta que la demanda de la vivienda no es una demanda más, ¿no? Es decir, la teoría del libre mercado lo que te dice es hay una serie de gente que compite, ¿no? Vendedores de relojes, ¿no? Hay una serie de vendedores de relojes que te ofrecen diferentes opciones y tú vas a escoger el mejor según el precio y tal. Esto con la vivienda no sucede así. Es decir, tú no te puedes ir cambiando de vivienda según quien te haga una mejor oferta, ¿no? O sea, y no puedes decir, si alguien no hace una oferta que a mí me gusta, no lo compro, porque todo el mundo necesita un techo y la vivienda también está ligada a muchísimos factores de la vida, ¿no? O sea, los hijos, el colegio al que llevas a tus hijos, al familiar que tienes que cuidar, la distancia de tu trabajo. Entonces, lo que vemos también es que el precio al que está dispuesto a pagar esta demanda es víctima de una extorsión. Es decir, a una madre que le están diciendo o me pagas 300 euros más al mes o tienes que irte, no es una libre compradora que dice, bueno, el producto me parece mejor y por lo tanto pagaré 300 euros más, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de lo que lo pintan, básicamente. Y lo que sí creo que es interesante de la demanda y la oferta es que se pinta a veces como que lo mejor es que la oferta crezca, dejar al mercado que haga su trabajo y esto va a solucionar la situación. Y que aquí lo interesante es ver cómo el mercado ya está intervenido. O sea, no partimos de una situación de neutralidad, de no intervención del mercado. El mercado está sumamente intervenido, lo que pasa es que está intervenido a favor de la especulación. Y esto daré un ejemplo muy rápido. Una persona que trabaja, una persona que cobra un salario mínimo, paga impuestos sobre el 100% de su trabajo, ¿no?
Una persona autónoma que gana 1.000 euros va a pagar impuestos sobre los 1.000 euros que está generando. En cambio, ahora mismo en España un rentista tiene una bonificación del 100% de esos impuestos. Lo anunciaba Pedro Sánchez hace unas semanas. Entonces, básicamente es un juego trucado que está hecho para que la gente que vive de alquiler sostenga el estado del bienestar, básicamente, y los rentistas tengan como un seguro propio que haga que cada vez puedan acaparar más viviendas y que cada vez sean más ricos. Por lo tanto, bueno, esos son algunos de los elementos que creo que son importantes cuando hablamos de oferta y demanda. Ahora, sí, bueno, hombre, yo creo que Carmen ha expresado perfectamente todos los términos, digamos, económicos del problema. Yo creo que sencillamente es que es una dicotomía esta de construimos más viviendas o realmente topamos el mercado. O sea, yo creo que es una dicotomía falsa. Hay una serie de factores que distorsionan realmente esto. Pongamos un ejemplo. Ella ha hablado de las viviendas vacías, ¿no? O sea, efectivamente se dice, bueno, faltan viviendas. Bueno, en Granada hay más de 12.000 viviendas vacías. Pero lo paradójico es que esas viviendas vacías, o sea, están disminuyendo. Se podría decir, uy, qué barbaridad, ¿no? O sea, me parece que hay 170 y tantas mil viviendas en total y de ellos hay 12.000 vacías. Pero resulta que ahora mismo, paradójicamente, hay menos viviendas vacías que había antes. ¿Qué es entonces lo que está pasando? Lo que está pasando es que gran parte de esas viviendas vacías se están ahora reconvirtiendo en apartamentos turísticos y en locales turísticos. Es decir, que la gente se está yendo del centro de las ciudades. Entonces nos dicen, sí, vale, es que hacen falta viviendas. Bueno, pero hacen falta viviendas, ¿dónde y para quién? De nuevo estamos en la misma circunstancia. Es decir, si se trafica con la vivienda, si la vivienda es un activo financiero, es porque de la vivienda no hay escapatoria. La vivienda es un bien de primera necesidad. Se trafica con la vivienda como se trafica con el agua, con la energía, se trafica con la muerte, con la funeraria, se trafica, en definitiva, con todo lo que es de primera necesidad y es un derecho de la gente acceder a eso. Entonces, claro, da igual que se construya el número de viviendas que se construya, si es que da igual. Como ha dicho Carmen, si el mercado está ya intervenido y está favoreciéndose la especulación. Entonces, mientras la vivienda sea un negocio, pues entonces el problema del acceso a la vivienda y la vida es que será imposible solucionarlo. Hace falta tope. Pero es que además hay otra cuestión, que tampoco que es una cuestión delicada. Es decir, vivimos ahora mismo en lo que se ha llamado una democracia de propietarios. Es decir, el personal privado, el personal de a pie, se suma encantadísimo a esta especie de corriente en la cual dice, vamos a ver, yo soy de clase media, yo tengo una casita, hombre, es que me puedo convertir en un rentista y a partir de este momento, adiós, muy buena. Entonces quiere decir que naturalizan el modelo que hace de la vivienda un activo financiero. O sea, no solamente se trata de los grandes fondos internacionales, no solamente se trata de los fondos buitres, se trata de que todos y cada uno de nosotros, a lo mejor que tenemos una casa, lo que estamos pensando es en apuntarnos al carro. Es decir, hay un término ahora mismo que a mí me gusta bastante y es que la democracia de propietarios se está ejerciendo sobre las clases inquilinas. O sea, están empezando a aparecer. O sea, una reconfiguración del panorama de clases. Por un lado está la clase inquilina y por otro está la democracia de propietarios. Entonces, que se construyan más o menos casas, o sea, es que da absolutamente igual. Con este tema de las causas, ya le ha tocado antes de César, cuando habla de la transformación de los barrios, con la turistificación, que es una palabra complicada, pero que ha sido elegida como una de las palabras más relevantes en el 2024 por la RAE. Os quería preguntar qué efecto tiene, que profundicéis un poco sobre los efectos que tiene el alquiler turístico sobre la supervivencia de los barrios, ya ha apuntado algo César,
en cuanto que, aunque se concentra en determinados núcleos urbanos y en determinadas ciudades o en el arco mediterráneo, después hay una España vaciada o una España interior donde no existe o no es problemático, pero en esa concentración, que ya supone el 10% del mercado de alquiler, ¿qué efecto está teniendo práctico sobre los barrios? Y cómo se puede entrelazar ese efecto expulsión de los vecinos con algo que es curioso y pasa mucho en el Albaicín, que nos encontramos muchas viviendas, la habéis mencionado, mucha infravivienda que no puede ser ocupada, que no se está dando la rehabilitación que necesita, o simplemente son casas vacías, que es un fenómeno curioso también. Si podéis profundizar un poquito en eso. Vale, empiezo yo esta vez. Bueno, ya he hablado un poquito de las consecuencias sociales, pero yo creo que todo el tema se puede sintetizar en una cosa. No estamos hablando, cuando hablamos de la turistificación, de la mercantilización de una vivienda en particular. Estamos hablando de que lo que ahora se mercantiliza con el aplauso entusiasta de las administraciones son barrios enteros. O sea, ahora lo que tenemos es un barrio entero que pasa a pasar parte de la oferta de vivienda. Entonces, las causas son claras. ¿Qué se está vendiendo en este mercado de consumo? Pues lo que se está viviendo sencillamente es una ficción. Vivimos en un tipo de capitalismo que con lo que se comercia es con imágenes, con sueños, con la mejor imagen de un barrio, con un barrio típico, peculiar, exótico. Y entonces, a raíz de eso, es el barrio entero, ahí es donde entra entonces la inversión nacional e internacional. Entonces, en el momento en que el barrio entero pasa a ser objeto de especulación turística, de especulación financiera, el resultado automáticamente es que la vida se vuelve más difícil para las clases populares, los ancianos, los jóvenes, los sectores más débiles y desfavorecidos. Pero además tenemos otro fenómeno y en Granada pues esto es fundamental, que es el monocultivo económico. O sea, cuando todo el modelo económico, el modelo productivo de una ciudad se basa abusivamente en el turismo, pues entonces todos los recursos de la ciudad y toda la administración para lo que trabajan, efectivamente, es para convertir la ciudad entera, todo el territorio, en un inmenso activo financiero. Y las necesidades de habitabilidad, las necesidades concretas de la gente que vive, las formas de vida, me van a permitir el exabrupto. Yo creo que les importa un rábano, les importa un absoluto rábano. O sea, es el territorio entero. Bien, desde el punto de vista así de profundizar un poquito más en las consecuencias, ya he hablado de que se expulsa a las capas desfavorecidas de los hábitos tradicionales y se da entrada a quien pueda pagar los precios que cada vez se van inflando más, precisamente por eso. Se sustituye, que esto es lo que a mí me preocupa más, un tejido tradicional de vecindad que se basaba en la proximidad por una especie de celditas, de colmenas, de cubículos completamente artificiales que destruyen redes vecinales que tradicionalmente servían para la autoprotección, para la solidaridad. Entonces, bueno, lo que se está destruyendo con esta mercantilización del barrio, en concreto en el Albaicín, es sencillamente todo el tejido humano que lo soportaba. Eso ya creo que antes lo he... Pero es que el tema dije antes que iba a hablar de lo de la soledad y el vaciamiento de las calles. Se está empezando a producir un fenómeno en el Albaicín, que por lo menos de esta manera no estaba produciéndose, que es el fenómeno que en los territorios donde ya se ha despoblado el asunto de vecinos, está creciendo la delincuencia, como un efecto directamente relacionado. Es decir, en el Sacromonte ahora mismo ha empezado a venderse, creo que todos ustedes saben lo que es el fentanilo, ¿no? Fentanilo es una droga que destruye todo el tejido neuronal. Bueno, pues en el Sacromonte, aprovechando precisamente esos vacíos, esos espacios donde ya no hay
vecindario, hay ya puestos de venta de fentanilo, perdón, sin una respuesta de momento, digamos, adecuada de las autoridades. Y eso también es un efecto de la turistificación. O sea, es que se está destruyendo por completo el tejido humano que tenemos en la base. Bien, otro elemento que antes lo apuntaba, deterioro patrimonial. Estamos hablando de la vivienda se puede hablar desde muchos puntos de vista. Se puede hablar desde el punto de vista de la habitación y se puede hablar desde el punto de vista del patrimonio histórico y artístico. Y resulta que se están concediendo licencias express para transformar monasterios, edificios de valor histórico y tal, se les pegan 4 brochazos y ala, como a apartamentos turísticos, a hoteles, etcétera, etcétera. Cuando a los ciudadanos de a pie se les impide, por cultura, que cojan y añadan 5 centímetros al alféizar de una ventana. Eso está claro, compromiso de las administraciones con el mercado, con la especulación, evidentemente. Pero ¿cuál es el resultado? Que se destruye el patrimonio artístico y que además se impide a la población el uso y el disfrute de ese patrimonio. Voy a poner un caso concreto y yo creo que con esto termino este bloque. Se está hablando mucho en la prensa de la instalación en el Albaicín del Hotel Four Seasons. El Hotel de Four Seasons, para quien no sepa lo que es un hotel de superlujo al máximo nivel, o sea, de ultramillonario. Existen estudios hechos por la propia industria del lujo, de que a partir que en un sitio se instala un local de estas características, todo el entorno se convierte en un entorno que se pone al servicio de esa instalación. Es decir, tiendas de superlujo, acondicionamiento de los accesos, por supuesto, subida total de los alquileres, pero sin embargo pretenden hacernos convencer. O sea, el ayuntamiento dice que esto va a ser para beneficio de todos los granadinos, con el mantra este típico de los puestos de trabajo. El hecho es que la consecuencia vuelve a ser también un destrozo del patrimonio, sobre todo un hurto de los habitantes, de lo que es el disfrute, a lo que los ha hecho como tal, a la historia, a la biografía del lugar, ¿no? Entonces, me parece que es un tema con el cual hay que reaccionar. Vamos a pasar, si os parece, a ver si hay solución a todo esto. Espero que sí, aunque sean complicadas y complejas. Bien, la vivienda se muestra como el eslabón débil de nuestro estado de bienestar, mientras en España las cifras que se invierten, por ejemplo, en sanidad en sanidad pública equivalen al 8% del Producto Interior Bruto o en educación pública al 5%, el gasto público en vivienda solo equivale al 0,2% del Producto Interior Bruto. La escasez de parque público de vivienda es un hecho notorio e indiscutible. En España los alquileres sociales representan solo el 2,50% del total, estamos al nivel de Bulgaria. Y es necesario más vivienda social no solo para las familias con grandes dificultades, sino también para que los hogares de rentas medias y bajas no supediten toda su capacidad de ahorro y de consumo al pago de la casa. Más allá de las soluciones de urgencia, que parece el mantra que desde la clase política se está haciendo, entendemos que es imprescindible que las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, como también estatales, desarrollen políticas que salvaguarden la vivienda de lo que es las leyes del mercado, de lo que estamos hablando aquí. Partiendo de esto, ¿qué medidas a corto plazo creéis que son urgentes para aliviar la situación? Y también, ¿cuáles son las alternativas a medio y largo plazo para intentar solucionar el problema? Y lo conecto directamente, si te parece, Karma, con la opinión, bueno, Karma y César, la opinión que os merece el plan de las 12 medidas anunciadas por el Gobierno para abordar el problema de la vivienda. Todo el tema de la creación de la empresa pública de vivienda, la incorporación de la vivienda del Sareb al parque público, etcétera, etcétera. Vale. También, igual, para cerrar el bloque anterior, decir que eso se puede revertir. Es decir, que en Barcelona, por ejemplo, hemos conseguido
de que a partir de 2028 se prohíban todos los pisos turísticos y vamos a recuperar 10.000 viviendas que se habían desviado al mercado turístico, que ahora van a ser viviendas habituales. Entonces, no, que a veces cuando hablamos de la turistificación y de la vivienda parece todo muy apocalíptico, pero que este tipo de procesos se pueden llegar a revertir si hay músculo. Soluciones. A ver, a corto plazo nosotros planteamos 4 medidas que de hecho, o sea, a corto medio plazo, pero que abordan la urgencia. En primer lugar, los alquileres tienen que estar regulados de manera efectiva. Y esto implica por poner un tope al precio del alquiler, que no puedan seguir subiendo, pero no solo eso, sino que empiecen a bajar. Tiene que haber, ahora mismo como se regula el precio del alquiler es según precios de mercado, ¿no? Básicamente tú no puedes subir más el precio y en caso que esté por encima del precio de mercado de la zona, tiene que bajar. Bueno, nosotros pensamos que esto no tiene que ser según el precio de mercado, sino según los sueldos en una zona determinada. Y por lo tanto, que hay que forzar bajadas mucho más fuertes. Y eso tiene que ir acompañado de inspección. Yo creo que es evidente que las regulaciones laborales, que pagar impuestos, no se cumpliría igual que se cumple ahora si no hubiera inspectores, ¿no? Esto en el sector de la vivienda no ocurre. Es un sector que está lleno de mafiosos y no hay nadie comprobando que las leyes se cumplan o no y castigando a aquellos que las incumplen. Por lo tanto, una regulación que incentiva bajadas y pues con un cuerpo de inspección robusto. En segundo lugar, no puede ser que vivir de alquiler sea sinónimo de inestabilidad constante. Es decir, tú te mudas y ya estás prácticamente preocupado al cabo de 3 años si te van a renovar o no el contrato y no cuelgas ni cortinas, ni si tu cocina es fea tampoco lo arreglas porque sabes que al cabo de poco tiempo te van a tener que ir. Y eso es muy angustiante y simplemente no tiene ningún sentido. Es decir, entonces hay que recuperar los alquileres indefinidos. Antes se hablaba del estado de manutención de las viviendas. Yo creo que sería muy diferente como inquilino tener un contrato vitalicio donde sabes que si hay que pintar, si quieres arreglar cosas, es que vas a vivir ahí toda tu vida y por lo tanto merece un sentido que si sabes que te van a echar al cabo de 3 años. Porque entonces básicamente no te molestas en hacer prácticamente nada porque no hay futuro ahí. Entonces creo que es importante por esta razón y sobre todo también porque la amenaza de que no te renueven el contrato da pie a muchos más abusos. Es decir, al sindicato muchas veces llega gente que dice tengo humedades o no me funciona la caldera o se ha roto lo que sea, pero me da miedo quejarme porque si me quejo igual no me renuevan el contrato y me faltan solo 2 meses para que se me termine el contrato. Esto es muy absurdo, o sea, es tener a una población inquilina absolutamente atemorizada porque en este país te pueden no renovar el contrato de forma absolutamente arbitraria. Lo que pasa en España había empezado a suceder en el resto de Europa, ¿no? Que había una tendencia hacia los contratos temporales en el tiempo. Esto se está revirtiendo en Europa y Europa está apostando mucho por alquileres indefinidos o, como están haciendo en el Reino Unido, por prohibir lo que llaman expulsiones sin causa. Es decir, que si tú quieres no renovarle a alguien, tú tienes que demostrar que ha incumplido una de las cláusulas del contrato o que lo necesitas para un familiar. Pero aquí, o sea, esto que pasa aquí de que te pueden no renovarte sin darte ninguna explicación, bueno, hay que acabar con esto de forma urgente. Después, lo que decíamos antes, recuperar toda aquella vivienda que no cumple con su uso residencial. Es decir, hay que recuperar y movilizar las viviendas vacías, las viviendas turísticas, el alquiler de temporada. En una situación de emergencia habitacional hay que poner todo el parque de vivienda a disposición de vivienda asequible y residencial. Después, pues es que el turismo es secundario. Que aquí tampoco hemos entrado, pero cuando hablamos de turismo, el argumento que se usa siempre es el crecimiento económico y la industria turística, la gente que trabaja en el sector turístico
de media cobra la mitad de la media en Cataluña. Es decir, si tú te dedicas al sector turístico vas a cobrar la mitad de lo que cobra la mayoría. Entonces es un sector muy precarizado y francamente no veo que estamos ganando promoviéndolo. En cuarto lugar, creo que si estamos hablando que tenemos un problema con el acaparamiento de vivienda, ¿no? Que cada vez hay más vivienda en menos manos, lo que hay que hacer es simplemente prohibir que se compre para invertir. Esto puede parecer una cosa muy fuerte, pero está sucediendo. Ámsterdam ha dicho, si tú no vas a vivir en una vivienda en los próximos 4 años, no puedes comprar. Es decir, la vivienda tiene que ser para vivir, no para que tú juegues al Monopoly. Y por lo tanto, lo siento, a no ser que quieras vivir en ella o que seas un promotor social que va a tener precios muy, muy, muy ajustados, no puedes comprar para lucrarte. Yo creo que hay que ir hacia ahí porque es la cuestión fundamental. O sea, la vivienda como mejor negocio es, menos derecho es. Es decir, si el rentista gana más es porque tú pagas más. Entonces, pues hay que hacer que sea un negocio pues lo menos rentable posible. Suena fuerte, pero es que es así. Y por último, una cuestión que igual es más aburrida, pero hay cuestiones fiscales. O sea, la arquitectura fiscal en este país es una auténtica vergüenza. Y creo que hay que poder hablar más francamente de cómo se gestionan los impuestos. Es decir, los trabajadores estamos pagando impuestos y las rentas del capital y las rentas inmobiliarias no pagan ningún tipo de impuestos. ¿Cómo puede ser que alguien que trabaja 40, 50 horas a la semana esté pagando todos esos impuestos y alguien que no tiene que trabajar porque puede vivir de rentas inmobiliarias no aporte ni un euro a las arcas públicas? Esto es un escándalo. Los fondos de inversión en este país no pagan impuestos. Los rentistas van a empezar a no pagar impuestos. O sea, es un juego absolutamente viciado y esto hay que romperlo. Entonces, que si se quiere hacer negocio inmobiliario, pues hay que hacerlos con unos márgenes muy ajustados y pagando lo que toca, porque ahora mismo es que nos están tomando el pelo, básicamente. Sí. Bueno, yo voy a hablar del ámbito andaluz y del ámbito local, que es el que... Y lo primero que habría que decir es que existen toda una serie de disposiciones legales, de herramientas que permiten a las administraciones coger e intervenir en este terreno. Entonces, voy a citar algunas. O sea, el propio Estatuto de Andalucía faculta para coger y para intervenir en el terreno de la vivienda pública y la vivienda social. Que es una cosa que no... Y sin embargo esto no se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el artículo 25 del Estatuto de Andalucía pues se recoge la obligación de la promoción pública de vivienda. Obligación, no opcionalidad. En el artículo 37 del Estatuto de Andalucía se contempla la adopción de medidas para evitar la especulación, con esta palabra, y para promover el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas. O sea, esta es la ley. Si no se cumple, es porque se está contraviniendo. En el artículo 74, por ejemplo, también del Estatuto de Andalucía, pues tenemos que, en relación a la protección de la juventud, se establecerán todo un tipo de actuaciones dirigidas a conseguir el acceso de los jóvenes a la vivienda. No se hace. Después tenemos otros instrumentos de ámbito nacional, como por ejemplo de ámbito estatal, perdón, como en la nueva ley de vivienda, donde se aumenta la presión fiscal sobre los inmuebles deshabitados, que es un tema que ha tratado Carmen. Entonces los ayuntamientos podrán aplicar un recargo tributario en el IBI, en el impuesto de bienes e inmuebles, que variará en función del tiempo que los pisos permanezcan sin uso. Entonces se puede contemplar un recargo hasta del 50%, hasta del 100%, si está más de 3 años un edificio deshabitado y si estos propietarios pues tienen más de 1 o 2 viviendas en la ciudad. Quiero decir que esto es un instrumento estupendo para empezar ya.
acoger y combatir la lacra de las viviendas vacías. Sencillamente no se hace. O sea, y aquí en Granada, pues, evidentemente, no se tiene noticias de que esto vaya a ser así. Después, en lo que toca a las competencias de los ayuntamientos, la competencia de los ayuntamientos para abordar o sea, hay herramientas, hay instrumentos, ¿no? Hay que recordar, primero, que las transferencias en materia de vivienda están concedidas a la comunidad autónoma de Andalucía y que se contemplan, incluso hay un decreto de enero, donde se le da a los ayuntamientos mano amplia para efectuar políticas sociales de vivienda. O sea, para reservar suelo para viviendas de uso social, para acoger y promover una distribución de lo que es el territorio urbano donde se contemple espacio para suelo, para viviendas sociales. O sea, los instrumentos están ahí. O sea, el problema es de qué lado está la administración. O sea, ¿la administración está del lado del mercado o está del lado de los ciudadanos? Para mí esa es la dicotomía fundamental. Entonces, preguntaba Manuel sobre la opinión sobre las medidas del Gobierno. Bueno, el Gobierno, como hace en muchísimos terrenos, dice, bueno, vamos a movilizar los recursos del Estado para para hacer más vivienda social, para pero renuncia a intervenir en el mercado. Esa es la cuestión. O sea, ¿vale? Establece un índice de precios de referencia, pero no hace absolutamente nada, porque comunidades autónomas como la Comunidad Autónoma Andaluza, que se niega a poner tope a los alquileres en las zonas tensionadas, y el Albaicín es una de ellas, porque una zona tensionada es una zona en la cual la gente destina más del 30% de sus recursos a la combinación de alquiler más gastos. En el en el Albaicín esa cifra sube al 43%. O sea, imagínense la tensión. Bueno, pues la Junta de Andalucía dice que no está dispuesta a coger y arbitrar ninguna forma de que los topes se respeten efectivamente. Entonces, evidentemente, quiere decir que se está situando clarísimamente del lado del mercado. No se sitúa del lado de los ciudadanos. Entonces, ni las rebajas fiscales a los propietarios, o sea, es que lo que estamos contemplando en las medidas del Gobierno es que yo voy a bonificar a aquel propietario que respeta la ley. Es decir, bonifico a aquel que cumple la ley. Pero bueno, a ver, entonces habría que destinar millones y millones a todos los ciudadanos que todos los días estamos efectivamente respetando. No, lo que hay que hacer es sancionar a quien no respeta la ley. Lo que hay que hacer es que si una comunidad autónoma o si efectivamente un ayuntamiento se niega a aplicar medidas sociales, entonces hay que aplicar medidas sancionadoras y el Estado tiene instrumentos para hacer esto. Simplemente retirando los fondos que se conceden, fondos públicos pagados con los impuestos de cada uno, para las transferencias a las comunidades autónomas de vivienda, ya se lo empezarían a pensar, pero es que se da la circunstancia, no me acuerdo exactamente, de que se destina un fondo. Y entonces, lo que pasa es que no sé si era en el tema de vivienda, ¿no? Pero que es muy sintomático. Se destina un fondo a la comunidad autónoma. Y entonces ese fondo, lo que se hace con él es que se detrae de los propios presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, hombre, nos han regalado tanto presupuesto, pues ya no nos tenemos que gastar tanto dinero en esto. Vamos a ver, por favor. O sea, es que la situación es verdaderamente chocante. Entonces, dos cuestiones. Una, la que ha dicho Carmen. Poner un tope al alquiler. Poner un tope al alquiler, sea como sea. Segundo lugar, intervenir en el mercado. Llenar el parque de vivienda pública, protegida o de algún tipo de mecanismo social. Llenar el parque de vivienda social y de alquiler social. Eso, corrígeme si me equivoco, Carme, en Cataluña se ha revelado más o menos efectivo. Creo que han podido bajar los precios de los alquileres precisamente debido a esas circunstancias. O sea, por un lado, ponerle un límite al mercado.
Y, por otro lado, intervenir haciendo que los precios bajen sencillamente porque se reajuste justamente la oferta y la demanda. Entonces, eso para mí son las dos medidas más urgentes. Y, efectivamente, pues estamos viendo que aquí en Andalucía y en Granada existen los instrumentos legales. Si no se hace, es porque no se quiere hacer, ¿eh? O sea, sencillamente. Entonces, hay también otro par de cosas, ya quizás a más largo plazo. Garantizar que la vivienda pública construida por la Administración Central o las comunidades o los ayuntamientos no pueda pasar al mercado privado. En Granada se está haciendo. En Granada el parque público pasa al mercado libre cuando existe la obligación de hacer vivienda social con él. Penalización fiscal a los caseros que impongan precios abusivos. Eso también existe. O sea, si resulta que de un año para otro, como pasa en el Albaicín, resulta que el alquiler sube un 20%, un 20 o un 25%. ¿De qué estamos hablando? Mire usted, eso no se puede hacer, o sea, eso no es sensato, no es social, ¿no? Y otra cosa que tampoco veo yo que se haga, o sea, que se están consiguiendo cosas pues, con la lucha cotidiana, nosotros en el colectivo, pero las instituciones deberían facilitar cauces de diálogo, cauces para hablar con las comunidades directamente afectadas. O sea, yo pongo el ejemplo siempre de las juntas de distrito, por ejemplo, que son la base del sistema representativo que hay en Granada, ¿no? Donde los ciudadanos pueden exponer sus peticiones y tal, también en materia de vivienda, y no sirven absolutamente para nada. O sea, quiero decir, sirven, hay por ahí una película donde un alto gerifalte de una empresa le dice a los pobres que han ido a convencer a un territorio de que instalen una urbanización de lujo o algo así, dice, no, es que lo mismo llevan razón, dicen los vecinos. Y dice, no, perdona, lo habéis hecho muy bien, porque ese tipo de instituciones sirven para dos cosas. Uno, para que se desahoguen, y dos, para hacer un paripé con las administraciones, para hacer creer que estamos cogiendo y teniendo un diálogo. ¿Que es lo que está pasando aquí? No, evidentemente lo que hace falta es un diálogo real. Y vuelvo entonces al principio de mi intervención. O sea, tenemos un colectivo, en la situación que sea, al cual se le ha desahuciado, con el pretexto de hacer vivienda social. Mire usted, lo primero que hay que hacer es sentarse con estas personas, ver qué recursos tiene, cuál es su situación real, para disipar cualquier sospecha de aprovechamiento. Y a continuación se les provee de una alternativa. Y no se emplea, claro, hay que decirlo. O sea, esa es la forma de hacer las cosas, tanto en la gran escala como en la escala pequeña. Hay que involucrar a la gente en la toma de decisiones, ¿no? con respecto a este tipo. Bien, desde Albaicín Habitable tenemos cantidad de peticiones relacionadas específicamente con el asunto de la turistificación, pero yo no sé, pero por eso digo, ahora hablamos de ese tema, ¿no? Sí, por dejar un poquito de espacio también a las preguntas del público, si os parece, tocamos en 10 minutos una referencia al movimiento social por la vivienda, movimiento que tiene un largo recorrido realmente en España, desde el tardofranquismo que empezó con las asociaciones de vecinos trabajando en relación a la problemática de las chabolas y la infravivienda, se ve muy bien en la película El 47, como posteriormente tras la crisis financiera del 2008, que surgen movimientos como la PAD, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y estos desahucios, o actualmente se ha pasado el relevo a partir del 2017 al sindicato de inquilinas. Bien, todos estos movimientos han tenido unos logros importantes, tanto desde el punto de vista social, como han comentado nuestros ponentes, que es tanto el acompañamiento de las personas que están siendo afectadas por la crisis inmobiliaria, como también la visibilización del problema, pero también importantes logros jurídicos, como ha apuntado antes Karma, que se ve en la Ley 24/2015 de medidas urgentes, que prohibieron los desahucios a personas vulnerables y también el corte de suministro, o la actual ley, que no se está implementando, como apunta César, pero es una ley que tiene aspectos destacables de la Ley del Derecho a la Vivienda. Una pregunta general, hilada a todas las que iba a hacer, es que nos describáis un poco la realidad del movimiento organizativo en relación a la vivienda actual, bien, y si veis diferencias con
los movimientos anteriores, sobre todo el movimiento que surgió a partir de la crisis del 2008, que estaba más centrado en la compra de la vivienda y en la problemática del impago de los alquileres. Si esto ha facilitado la cohesión o la coordinación entre el movimiento o no. Y en concreto, para Carme sí me interesa que nos cuente un poco cómo ha ido la experiencia de la huelga de alquileres en Cataluña, porque es interesante en cuanto a lo que ha mencionado al principio de la charla de la utilización de la negociación colectiva, no en el ámbito laboral, como era ordinaria hasta ahora, sino en el ámbito de la vivienda. Es interesante. ¿Cualquiera de los dos? Vale, y aprovecharé un segundo antes para... antes has hablado del tema de la sociedad de propietarios y yo creo que aquí tengo algún matiz y aprovecho para aclararlo rápidamente. Creo que ellos nos quieren hacer creer que cualquier persona puede ser rentista, ¿no? Pero esto es falso, es decir, cualquier propietario no puede ser rentista, para empezar, porque para ser rentista necesitas más de una vivienda. Y básicamente yo creo que el PSOE y otros partidos que son muy reacios a intervenir en el mercado quieren hacernos creer que todos potencialmente podríamos ser rentistas. Y esto es falso, y lo que estamos viendo es que están creciendo una cantidad de TikTokers, de YouTubers, que promueven este tipo de lemas, ¿no? Ellos dicen, obtén tu libertad financiera a los 45 años. Esto está creciendo, ¿no? Y es como un poco como la gente que vive en una furgoneta y se está leyendo el libro de Llados pensando en cómo hacerse millonario. Yo creo que esto está pasando a gran escala en este país. Tenemos a gente joven soñando en ser rentista y es importante entender que esto no va a suceder. Es decir, que si tú no tienes un capital previo, es muy difícil que tú te conviertas en rentista. Entonces, yo creo que es una labor un poco difícil, pero hay que intentar desmentir esto. También porque frente a la libertad financiera lo que estamos intentando reclamar nosotros es nuestra propia libertad, ¿no? Si no tuviéramos que pagar el 50% de nuestro alquiler a un rentista, si pagáramos muchos menos, tendríamos más tiempo libre, más dinero para el teatro, más tiempo para comprar libros, más tiempo para hacerlo. O sea que aquí hay una cuestión de la libertad que creo que sí que es interesante disputar. Entonces, sobre el sindicato, o sea, el auge de los sindicatos de inquilinos. Yo creo que aquí la lección para mí más grande que hemos tenido es que no hay atajos. Es decir, que la clase política no va a solucionar el problema de la vivienda porque forman parte del problema. Lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez va a Nueva York a reunirse con Blackstone antes de aprobar la ley de vivienda para tranquilizarles, que muchos secretarios de vivienda del PSOE acaban en Asval, que es como la patronal inmobiliaria. O sea que si no lo hacemos nosotros, esto no se va a solucionar y puede parecer cansado, tal y cual, pero es que básicamente no hay de otra. Entonces, en Cataluña, como decíamos, hemos desarrollado muchas herramientas que vienen del sindicalismo laboral, o sea, nosotros funcionamos con afiliación, porque lo que queremos es una organización que sea de masas y que perdure a lo largo del tiempo. Nosotros a veces no nos sentimos súper cómodos identificándonos con un movimiento social porque pensamos que no queremos ser un movimiento que surja y después muera, porque pensamos que las relaciones entre los caseros y los inquilinos, al menos dentro del mundo capitalista, siempre van a ser problemáticas. Entonces, ¿qué hace falta? Tener una organización robusta, con presupuesto, con gente liberada, para poder dar batallas reales, ¿no? Antes hablabas del diálogo real. Yo creo que el diálogo real, de buenas la administración, ni los fondos, ni los caseros, ni las inmobiliarias lo dan. O sea, el diálogo real, al fin y al cabo, yo creo que lo fuerzas y para esto hace falta volver a organizarse como igual se había hecho antes en la esfera laboral, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a que cada bloque de vivienda tiene
que tener su organización propia, su delegado sindical, como recuperar muchas herramientas que se han perdido para adueñarnos de nuestras viviendas, ¿no? Yo creo que cuando un fondo que quiere echar a unos vecinos se da cuenta que los vecinos están teniendo reuniones, que están poniendo carteles dentro de la finca sobre las asambleas que van a tener, que cuelgan pancartas de la finca, o sea, que toman el poder de este espacio. Esto parece una tontería, pero se ponen muy nerviosos con este tipo de temas. Entonces yo creo que se trata de esto. Y me preguntas sobre Casa Orsola, ¿no? Sí. Bueno, sí. No, era una pregunta que te iba a hacer, pero la he saltado, pero puedes dar tu opinión. Pensaba que la habías mencionado. Pero bueno. La huelga, perdón. Entonces, la huelga, en las mismas lógicas, en Cataluña aún no se ha convocado una huelga de alquileres. De hecho, creo que, empezando por nosotros, tenemos que dejar de hablar de la huelga de alquileres y empezar a hablar de las huelgas de alquileres. Pero sí estamos en disposición de anunciar que a partir de marzo muchas promociones de la Caixa, que es el casero más grande de toda Cataluña, van a empezar a ir a la huelga. Entonces, la Caixa es un claro ejemplo de lo que contabas antes, ¿no? Básicamente, la Caixa construyó buena parte del parque de vivienda protegida en Cataluña, se le regalaron suelos, se le dieron subvenciones para hacer vivienda de VPO, vivienda que al cabo de 15 años amortiguaron la construcción y todo, y a partir de los 10-15 años ya empezaron a ganar dinero con los alquileres. Y ahora lo que vemos es que al cabo de 30 años esto se liberaliza y quieren privatizar el poco parque de vivienda pública que tenemos. Entonces, durante los últimos 4 años hemos estado organizando promociones de la Caixa en toda Cataluña. Tenemos alrededor de 60 promociones organizadas, o sea que esto implica más de 1000 personas, que han hecho de todo. Se han intentado negociar con la Caixa para que les renueven los contratos y no los echen porque los quieren echar, porque quieren vender las viviendas, porque los pisos están hechos un desastre, el mantenimiento es lamentable. Hemos coordinado una organización de inquilinos de la misma propiedad que es la Caixa en un territorio muy amplio, que es algo muy difícil. Es decir, si tú te imaginas una reunión de vecinos de una finca y ya te puedes imaginar lo difícil que es coordinar en toda Cataluña. Es muy difícil, pero se puede lograr. Presentamos la primera demanda colectiva a la Caixa, o sea, una demanda que interpone el sindicato como sindicato a la Caixa por cláusulas abusivas. Esto se tiene que resolver aún. Y ahora hemos empezado a organizar una huelga. Y digo la palabra organizar una huelga porque creo que es evidente que una huelga no se convoca. Es decir, si nosotros mañana dijéramos vamos a convocar la huelga de alquileres, muy poca gente haría huelga, pues porque hay miedo, porque no hay la praxis, ¿no? Hay que aprender a hacer huelgas de alquileres. Y por eso hemos empezado con la Caixa, ¿no? Porque eran muchos bloques que ya tienen una experiencia, ¿no? Que llevan años trabajando, que ya han interpuesto demandas y que no solo va de ellos, de mantener sus propias viviendas, sino que va de proteger el parque público que nos debería pertenecer a todos. Entonces, a partir de marzo empiezan, creo que son 8 promociones, y la idea es ir extendiendo la huelga al resto de promociones. Entonces va a ser muy importante los huelguistas, pero también todo un movimiento de apoyo a los huelguistas para defender este parque público. Y esto, o sea, estamos aprendiendo mientras funciona, pero anunciaros que la Caixa ya ha empezado a venderle buena parte de este parque a la Generalitat, al Estado, desde que sabe de esto. O sea, hemos ganado ya mucha parte del parque público gracias solo al anuncio de la huelga, y cuando empiece veremos. En relación a la realidad organizativa de Granada y a la realidad que vivimos aquí. Bueno, tú preguntabas un poco por la diferencia entre el movimiento de afectado por las hipotecas que nació después de la crisis de 2008 y un movimiento ahora más centrado en la lucha por el alquiler. Bueno, es que precisamente lo que ha pasado desde ese momento ahora es el aumento de la turistificación. Es decir, precisamente es la entrada en el parque de vivienda de un número tan terrible de
de locales que han cogido y han encarecido, una cosa que no hemos hablado hasta ahora, que no se trata solamente del precio de los alquileres, se trata de que se está encareciendo el precio del suelo. También es importante. Entonces resulta que si ahora los jóvenes que se emancipan, la gente no puede ya enfrentarse, o sea, al precio que se están pidiendo por una vivienda medianamente digna, pues intenta traspasarse al alquiler y entonces se encuentra con que también el precio del alquiler se ha elevado. Entonces, claro, eso justifica que ahora los movimientos que se están planteando son movimientos fundamentalmente enfocados a la lucha contra esas subidas abusivas del alquiler. Entonces, en el terreno andaluz pues, están empezando a surgir como hongos movimientos. O sea, yo tengo controlado, bueno, aparte del gran movimiento en Málaga, que se llama Málaga para Vivir, que ha convocado manifestaciones, que ya me imagino que habréis. En Sevilla hay un movimiento por la vivienda, pero también hay un sindicato de inquilinas. O sea, en Andalucía han surgido 2 sindicatos de inquilinas. No sé si con una estructura parecida a la vuestra, pero es un hecho que están aquí en Granada, hay un sindicato de inquilinas, y en Sevilla. Pero prácticamente en cada ciudad andaluza de más de 100.000 habitantes, incluyendo los grandes pueblos, por ejemplo, de Jaén, Úbeda, Jerez de la Frontera, han empezado a aparecer movimientos que se llaman en general se llaman asambleas por la vivienda. Ahora mismo, el único sitio donde yo no creo que exista de momento un movimiento es Almería, pero Jaén, Córdoba, Huelva, Granada, Sevilla, Málaga, por supuesto, tienen asambleas y movimientos por la vivienda potentes y estamos intentando, lógicamente, coordinarnos y ejercer un movimiento conjunto y, de hecho, estamos planteando una manifestación, una gran manifestación, digamos, pues a nivel andaluz sería, o lo vamos a intentar, ¿no?, en defensa de la vivienda. En lo tocante a Granada, bueno, pues en Granada, digamos que los colectivos que estamos en esta guerra representamos quizás en principio formas de actuación distintas. O sea, por una parte están los movimientos vecinales. Están los movimientos vecinales que se centran, lógicamente, en que los barrios recuperen la habitabilidad. Entonces, ahí podemos encontrar Realejo habitable y Albaicín habitable. Y trabajamos en sintonía con ellos. Tenemos una comunicación fluida y, de hecho, pues, vamos a intentar también acciones conjuntas. Pero aparte de eso, está quizás pues, la parte más guerrillera, la parte más ahí de acción de calle que está representada por Stop Desahucios. Y Stop Desahucios pues, tiene digamos, una fracción más radical, que es la del Zaidín, justamente de la que yo hablaba, más centrada en, digamos, incluso en planteamientos un poco de legitimar la ocupación y todo este tipo de cosas, estos desahucios centros. Y después hay un colectivo muy interesante, que a mí me merece mucha admiración, que es la Calle Mata. La Calle Mata ha planteado cuestiones al ayuntamiento, está siempre presente en los casos, por ejemplo, donde ha habido personas que han fallecido en la calle, y de alguna manera pues, es un movimiento tangencial a la vivienda. Entonces, la idea es trabajar en la medida de lo que podamos, trabajar conjuntamente, ¿no? En la última manifestación que hubo, esa manifestación fue convocada conjuntamente por todos estos colectivos. Otro problema, otra historia puede ser pues hasta qué punto darle lugar o no a los partidos, digamos, o a los partidos tradicionales, y debo confesar que en determinados sectores hay mucha resistencia, precisamente por lo que decía Karma, ¿no? Porque dice, sí, bueno, parece que hay mucha buena voluntad, pero en la práctica demuestran una complicidad con los fondos de inversión, con los fondos buitre, con las grandes operaciones especulativas que inducen un poco a sospecha, pero desde luego lo que está claro que o se consigue una base social, y en eso estoy con ella, ¿no? O sea, está claro, o se consigue una base social que realmente se dé cuenta de lo que está pasando y no esté obnubilada por los espejismos del mercado, o realmente es muy difícil hacerle frente. Nosotros hemos apostado desde Albaicín Habitable, digamos en principio, por una racionalidad
que consistía en tocar todas las puertas que se nos ofrezcan. O sea, no desdeñar ninguna, pero somos conscientes que sin un trabajo de base, sin una base social que apoye ese movimiento, características muy diferentes de un sindicato, porque esto es un movimiento urbano, un movimiento ciudadano pues muy amplio e incluso, si queréis, un poquito transversal, es decir, con gente de diferentes extracciones. Pero si no se consigue esa base, si no hay una base y, desde luego, si no hay complementariamente a lo que es digamos, la reclamación a las instituciones, no hay un trabajo de concienciación a pie de calle, no vamos a ninguna parte. O sea, eso me parece claro. Bueno, agradeceros, Carma y César, la concisión, porque es un tema muy complejo y con muchas aristas. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Si queréis hacer algún tipo de intervención o preguntarle cualquier cuestión a nuestros... Vale, es Arturo, le voy a pasar el compañero de... Para que sea una cosa también así un poquito compartida, le voy a pasar ahora el micrófono a Arturo, que se va a encargar de responder a sus preguntas. Hola, no lo sabía esto, o sea que no sé si estoy preparado, pero... Aparece por fin. Si tenéis algún tipo de cuestión, de pregunta... ¿Os parece? Cogemos, si queréis, 2 o 3 preguntas a la vez y que como queda poco tiempo, y que respondan la mesa. Empieza por ti, si quieres. Okay. No es exactamente una pregunta, es que yo estoy pesquisando para la tesis sobre gentrificación y fue un término que para mí todo el tiempo vosotros estaban hablando sobre eso sin nombrarlo. Y quería hacer solo 2 observaciones, que lo que ha comentado César sobre esa homogeneización de los servicios, que al fin pierde toda la autenticidad del barrio, y fíjate un aspecto muy claro de la gentrificación que desde los años 90 está en fin, presentado en la bibliografía, y la cosa que Carmen estaba hablando sobre las cuestiones de mercado y de oferta y demanda, yo creo que va mucho por la cuestión de la oportunidad que existe a partir del momento de comprar una vivienda y restaurarla, del valor que tú puedes sacar de beneficio después de eso, que no es solamente por la oferta y demanda, pero que va mucho de eso de, por ejemplo, ahora con los turistas están buscando sitios cerca de Granada, entonces los barrios que están cerca del centro, que no tienen las condiciones que ellos quieren, acaba dando una oportunidad para un inversor pillar aquella vivienda, restaurarla y ponerla al mercado. Y, en fin, me parecía que era interesante hacer esas dos reflexiones sobre lo que dijeron ellos. Venga, muy bien. Vamos a ver, primero, en Granada se ha construido mucho en los últimos 20 años desde que tiene y, sin embargo, se han perdido 15.000 habitantes desde 2000 a 2024. Con lo cual demuestra, lo que se ha comentado, ¿no?, de que demuestra en datos que mucho construir no implica que van a ampliar, porque ahora mismo cuando se está intentando para que se construya más, porque la añagaza de que a más oferta baja el precio, pues se demuestra que es mentira, que la gente no compra, no se está comprando la vivienda para vivir, sino pues, para especular o para los rentistas o lo que sea. El suelo que estaba calificado para urbanizar, a pesar de eso se propone un nuevo PGO para seguir ampliando el suelo, lo cual, a mi juicio, demuestra que quien puede construir, que son los promotores, dosifican cómo construyen, porque en el futuro los precios todavía van a subir más y van a seguir ganando más, y no se ponen a construir como locos, sino que van planificando la construcción. En los últimos 4 años, con gobiernos del PSOE y del PP, ha puesto en venta aprovechamiento y suelo municipal, proveniente de las cesiones obligatorias que la ley
obliga a las nuevas promociones por valor de 25 millones, lo cual implica prácticamente todo el suelo, no se queda con nada. Que renuncian a hacer cualquier tipo de política de vivienda municipal. Y luego, por último, ante las protestas vecinales que se han puesto aquí frente a la turistificación, que se habla de las BUT, ¿no?, las viviendas de uso turístico, la mayoría de los ayuntamientos de las ciudades turísticas, ¿no?, entre ellas Granada, están promoviendo limitaciones al número de viviendas de uso turístico en los barrios históricos, unos con más exigencia, otros con menos, pero hay una trampa en ello. Hay una trampa que es que se habla de viviendas de uso turístico, los ciudadanos normales entendemos que es todo el alojamiento turístico, pero es mentira, son solo las viviendas de uso turístico, no los apartamentos turísticos, que están en manos de grandes corporaciones, con lo cual lo que se está promoviendo es quitar la competencia de los pequeños rentistas, de los ahorradores que tienen 2 o 3 viviendas, esos que dicen ellos que están defendiendo, para que el negocio y el mercado turístico se quede en manos de las grandes corporaciones. No hace muchos meses yo vi una entrevista con Antonio Catalán, el de AC Hoteles, que defendía que había que quitar la vivienda de uso turístico para que la oferta turística estuviera en manos de profesionales. Es decir, y bajo la excusa del movimiento ciudadano, del precio de la vivienda y de la turistificación, lo que se está promoviendo es que las grandes corporaciones se queden con todo el negocio. ¿Algo que comentar? Pues bueno, de acuerdo con ambas reflexiones sobre lo que decía Miguel, es verdad que las medidas del ayuntamiento que han anunciado como ciudadana, la realidad práctica, como bien señala él, es que en la actualidad en los barrios, las zonas más saturadas, no se va a reducir ni en una sola las viviendas turísticas que hay, ni en una sola, porque no se han tomado medidas para revertir, para revocar licencias, ni siquiera en los casos donde no cumplen las medidas básicas de higiene, porque no hay inspecciones, ¿no? Mientras que en las zonas de Granada donde esa saturación no es tan alta, sí que se van a seguir concediendo licencias de uso turístico hasta alcanzar el 10% que ha fijado el ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo la situación es muy... O sea, no tenemos razones para ser optimistas, a menos que haya alguna modificación legal nueva. De momento, todas las acciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento no revierten la situación, es posible que la empeoren, entre otras cosas por lo que señala él de que no se ha planteado ninguna medida contra los apartamentos turísticos o los hoteles, que van a seguir proliferando con un efecto muy similar al de la vivienda turística y eso, no hay ningún límite para ellos, ¿no? Y no sé si alguna cosa más. Había dos palabras. Es que eres tú y otra persona que está detrás, cualquiera de los dos. Hola, bueno, yo quería daros las gracias porque es un problema muy difícil y muy acuciante y yo creo que habéis dado mucha luz sobre los factores que están funcionando. Y quería preguntaros un poco sobre vuestra valoración, sobre cómo aparece todo esto en los medios de comunicación. Que yo es un tema que por un lado, ¿no?, buscando esperanzas y tratando de encontrar soluciones, ¿no?, y compartiendo con vosotros la importancia de que haya un tejido asociativo, que se ven manifestaciones ahora y movilización, pero yo, por ejemplo, tengo una sensación, dentro de todo el sesgo de los medios de comunicación a lo mejor que uno escucha, ¿no?, pero que no se está haciendo la pedagogía suficiente que nos permita... Por un lado, la gente está sufriendo en las propias carnes los efectos devastadores de esta situación, y especialmente mucha gente joven y más vulnerable, pero en general todo el mundo. Pero yo en los medios de comunicación oigo pocas reflexiones parecidas a las que hemos tenido hoy aquí, y los anuncios que hay sobre pon una alarma de seguridad en tu casa por las ocupaciones. O incluso este verano nos pasó que viajando al extranjero, en Cuba nos decían: ¡ay, España, tenéis un problema con las ocupaciones tremendo! Tal. Y yo, no tenemos un problema de ocupación tremendo, lo que tenemos es un problema de acceso a la vivienda brutal, ¿no? Entonces,
creo que parte de la clave de la movilización también está en la pedagogía, ¿no? Entonces, ¿qué papel pensáis que están teniendo los medios de comunicación y qué podríamos pedirles a ellos, ¿no? En ese sentido. Gracias. Gracias. Yo quería preguntar precisamente por los medios de comunicación. Pero hay otro tercero implicado sobre el que quería preguntaros, las agencias inmobiliarias, este tipo de portales inmobiliarios, tipo Idealista, y el papel que tienen, porque ellos pretenden ser meros intermediarios que no tienen absolutamente ningún papel, pero que yo a la homogenización de precios y a la subida. Y luego también muchas veces tienen una división con la mediación, después se convierten en inversores. Y quería que hablarais, aparte de los medios, si podéis hablar de ellos también. Gracias. Sí. Bueno, gracias por estas preguntas. Bastante dramático. O sea, por una parte lo que ya comentabas tú, ¿no? Anuncios de alarmas y de servicios. Sino que sean anuncios, están generando una percepción de miedo. Y luego, pues evidentemente, sobre todo en los medios privados, se está haciendo una guerra ideológica muy fuerte en los medios. Yo creo que va a pasar hace unos 6 años o así, igual un poco. Igual los primeros 2 años en los que nacimos tuvimos mucha presencia en medios y yo creo que se empezó a generar una hegemonía de que voy a hacer algo. Entonces, bueno, su contraataque ha sido ¿no? Generar la figura del ocupa y propulsarla. Creo que era interesante, creo que fue la SER que hace un par de semanas, que decía, las encuestas y las ocupaciones afectan a un 0,00057% es que afectan a la mitad de hogares en España. Entonces, aquí es donde se ve, ¿no? la dimensión que tienen los medios en generar este miedo y en que, bueno, es que incluso mi abuela se piensa que va a bajar a comprar el pan y cuando vuelvas le van a haber ocupado el piso. Entonces, sí, aquí hay un tema, este es muy evidente, pero también hay un tema con los expertos. Muy a menudo en los medios se ve gente que expertos en vivienda y que son mercenarios de la patronal, o sea, que ellos mismos son inversores o su papel es ese concretamente. Y claro, aquí es que habría que hacer un ejercicio de que todo el mundo se saque la máscara, ¿no? O sea, yo también soy experta en vivienda, pero yo me presento como sindicato de inquilinos y la cosa honesta, ¿no? Yo soy experta, pero mi opinión es esta. Si tú estás de la parte de la patronal inmobiliaria, pues no pasa nada. Ve a la tele, pero dilo, porque creo que aquí se está engañando a muchísima gente con la figura del experto neutral que no existe, sinceramente. Luego, la cuestión de Idealista es muy interesante. No sé si lo viste, pero la Comisión Nacional de Competencia y Mercados, donde se condenó a Idealista y a muchos otros portales por comportamientos como si fueran un cártel, ¿no? Básicamente tienen un algoritmo a través del cual coordinan precios, y esto es legal en la economía libre, capitalista como la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, es muy evidente que lo que hacen este tipo de portales es exactamente esto. Se ve mucho en el caso de los honorarios. Básicamente, los honorarios de la inmobiliaria, lo que hacían ellos es, se pusieron de acuerdo en que mínimo había que cobrar un 10% de la anualidad y tenían todas las inmobiliarias una especie de registro a través de Idealista, y si alguien ponía que estaba cobrando menos de un 10, saltaban las alarmas y se iba a castigar a esa inmobiliaria por no haber cobrado el porcentaje suficiente. Idealista pagó la multa, creo que fueron bastantes millones, pero no te sé decir si nada ha cambiado.
Y creo que aparte los portales tienen un papel clave, también un papel de opacidad clave, ¿no? Cuando la experiencia de alquilar un piso es muy contradictoria, ¿no? Por una parte a ti te piden tu contrato de alquiler, tu contrato laboral, estratos bancarios, cartas de motivación, toda tu documentación, y en cambio tú cuando estás alquilando un piso no sabes si hace frío en invierno, si hace calor en verano, no tienes ningún tipo... O sea, en todas las plataformas, sobre restaurantes, sobre hoteles, sobre todo, hay un tipo de transparencia, ¿no? Hay comentarios de los antiguos... de los antiguos usuarios, y esto en la vivienda no existe. Y de hecho desde IDA, desde el Instituto de Investigación Urbana en el que trabajo, hemos lanzado una aplicación que ahora mismo está solo presente en Cataluña, pero la idea es expandirnos a otras partes del Estado, que se llama Review, que precisamente trata de que tú puedas ver las opiniones de otros inquilinos sobre una misma vivienda, como para que te alerten de si la inmobiliaria te va a tratar bien o mal, de si el estado de la vivienda, bueno, todas las sorpresas que no sabes cuando estás firmando un contrato. Porque mencionaron que uno de los factores tiene que ver con el turismo excesivo y me preguntaba, siendo que esta universidad también trae mucha población estudiantil de otros países, ¿qué porcentaje, o si tienen alguna estadística, de si influye el porcentaje de estudiantes que vienen para estos alquileres temporales o no? No tengo datos, la verdad, específicos sobre esto. Tengo la sensación de que no tiene un gran impacto en este tipo de población en el precio del alquiler, no lo sé, comparado con los demás fenómenos internacionales mucho más poderosos de los que estamos hablando. No sé si tú... Sí, bueno, mira, de todas maneras la universidad tiene sus propias redes de alojamiento. Entonces, a no ser que se trate de estudiantes de mucho poder adquisitivo, pues evidente que lo que intentan es pisos compartidos, pequeños pisos, es decir, pisos que no sean muy gravosos, con lo cual su impacto en el mercado es más bien por la parte de abajo, o sea, no es por la parte de arriba, no es que vayan a alterar la relación entre la oferta y la demanda, o sea, tendrán que encontrar aquellos pisos y aquellos locales que se adapten a presupuestos que normalmente son bajos. De hecho, Granada tradicionalmente ha sido un sitio de mal y precario alquiler de estudiantes. O sea, si aquí hay 50.000 estudiantes, ¿cuántos son capaces de encontrar un sitio medianamente digno, a no ser que tengan capacidad adquisitiva para meterse en una residencia de estudiantes, o que vengan becados por algún tipo de historia? Pero los de a pie, vamos, todos conocemos el tema de piso de estudiantes. Entonces, yo creo que no influyen, vamos, si influyen exactamente por el lado de las clases inquilinas, no porque vayan a afectar al mercado. Me temo que lo tenemos que dejar aquí porque no nos deja más tiempo la facultad, tenemos que cortar a 1:30. Agradecer muchísimo el esfuerzo de concisión de Karma, César y Arturo, a todas las personas que habéis venido aquí por vuestra presencia, y emplazamos a la próxima aula de pensamiento crítico. Muchísimas gracias.